Afganistán es un vasto país en Asia Central que evoca imágenes de majestuosas cordilleras, desiertos desolados y encantadores relatos místicos. Durante mucho tiempo ha atraído a turistas con su belleza intacta, su cultura única y su historia antigua. Pero Afganistán no es simplemente un destino turístico. Es una tierra de personas resilientes que han soportado muchos altibajos históricos. Actualmente, el país está bajo el control del Talibán, que impone numerosas restricciones a las mujeres, como prohibirles viajar sin un acompañante masculino, impedirles acceder a la educación y prohibirles visitar parques. Estas restricciones hacen que la vida de las mujeres afganas sea una de las más difíciles y precarias del mundo. Acompáñame en un recorrido para explorar Afganistán a través de 18 de los datos más extraños sobre este país. Número 18. Afganistán bajo el estricto control del Talibán. Más de 2 años después de haber tomado el poder en agosto de 2021, el Talibán ha pintado un panorama sombrío de Afganistán con violaciones a los derechos humanos, restricciones a mujeres y niñas, y una economía en declive. Sin embargo, en medio de estos desafíos, aún existe una chispa de esperanza hacia un futuro mejor. Inmediatamente después de asumir el poder, el Talibán impuso leyes estrictas especialmente dirigidas a mujeres y niñas. Se prohibió a las mujeres asistir a la escuela, trabajar y salir de sus hogares sin un acompañante masculino. Se les obligó a cubrirse el rostro en público y a seguir códigos de vestimenta rigurosos. A las niñas se les prohibió continuar su educación más allá del 6º grado. Además, el Talibán restringió la libertad de expresión, reprimió la disidencia y aplicó castigos severos bajo la ley Sharia. Su régimen ha sumido la economía afgana en una crisis profunda. La ayuda internacional ha sido suspendida, muchos negocios han cerrado y el desempleo ha aumentado de forma alarmante. El sistema bancario colapsó, dificultando el acceso al efectivo y las transacciones. El aumento de los precios ha empujado a la población hacia la pobreza. El hambre y la desnutrición se han vuelto generalizadas, afectando particularmente a los niños. A pesar de los numerosos desafíos, aún existen señales de esperanza. Varias organizaciones no gubernamentales e internacionales están trabajando para apoyar al pueblo afgano, con alimentos, atención médica y educación. El futuro de Afganistán depende de muchos factores, entre ellos la capacidad del Talibán para mejorar la gobernanza, su compromiso con la paz y el respaldo de la comunidad internacional. El pueblo afgano anhela paz, estabilidad y desarrollo. Se espera que los esfuerzos internacionales y los posibles cambios positivos por parte del Talibán ayuden al país a salir del ciclo de crisis y a avanzar hacia un futuro más prometedor. ¿Qué opinas sobre el futuro de este país? Comparte tu opinión en los comentarios. Número 17. Las mujeres tienen prohibido asistir a la escuela inmediatamente después de tomar el poder en 2021. El Talibán emitió una de las decisiones más controvertidas: prohibir a las niñas afganas acceder a la educación secundaria. Esta decisión privó a millones de niñas de sus oportunidades educativas, empujándolas hacia un futuro sombrío. En diciembre de 2022, el Talibán impuso una prohibición aún más estricta. Se les prohibió completamente a las mujeres asistir a la universidad. Aunque algunos cursos en línea siguen operando, las estudiantes no pueden presentar exámenes, lo que significa que no pueden obtener títulos oficiales. La falta de educación no solo afecta las oportunidades de aprendizaje y carrera de las niñas y mujeres, sino que también las vuelve más vulnerables a la explotación, el abuso y el matrimonio infantil. Sin conocimientos ni habilidades, dependen de sus familias, y comunidades corren mayores riesgos y tienen menos capacidad para protegerse. Además, la ausencia de educación para las mujeres está generando una futura generación carente de conocimientos y capacidades, lo que conlleva consecuencias negativas para el desarrollo económico y social del país. Una tendencia aún más preocupante, observada por activistas por los derechos de las mujeres, es el aumento en el número de escuelas islámicas establecidas en todo Afganistán. Sin opciones alternativas, muchas niñas y mujeres jóvenes se ven obligadas a asistir a estas escuelas,
Sin embargo, el plan de estudios en estas instituciones suele inclinarse hacia posturas islámicas extremistas, lo cual podría influir negativamente en los pensamientos y comportamientos futuros de las niñas y mujeres. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Número 16. La costumbre de niñas disfrazadas de niños para sobrevivir. Bacha Posh, que en Dari significa niñas vestidas como niños. Es una antigua tradición en Afganistán, en la que una familia designa a una hija para vivir como si fuera un varón, con el fin de tener más oportunidades de educación y trabajo. En Afganistán, tener una hija se considera una debilidad para la familia, ya que no puede proteger el hogar como lo haría un hijo varón. Este disfraz le permite disfrutar de las libertades reservadas a los niños, como la educación, el deporte y el derecho a salir sola. Sin embargo, al llegar a la pubertad, la niña debe volver a asumir su identidad femenina y convertirse en esposa y madre, lo quiera o no. Hay varias razones por las que los padres designan a sus hijas como Bacha Posh. Por ejemplo, una familia sin hijos varones no tiene quien la proteja ni cuide a los padres en su vejez. Otra razón es el deseo de que su hija reciba educación. La niña se disfraza de niño y asiste a la escuela con sus hermanos con la esperanza de una vida mejor. No obstante, la costumbre de niñas disfrazadas de niños conlleva muchos riesgos e impactos negativos. Las niñas deben vivir con el temor constante de ser descubiertas y ocultar su verdadera identidad, lo que genera estrés y problemas de salud mental. Además, las Bacha Posh pueden enfrentar riesgos de abuso o explotación debido a su situación vulnerable en la sociedad. Vivir como niño durante mucho tiempo también puede causarles confusión sobre su identidad de género y dificultades para integrarse al crecer. Número 15. El matrimonio infantil ocurre constantemente. Antes de que el Talibán llegara al poder, la tasa de matrimonios infantiles en Afganistán ya era alarmante. 1 de cada 3 niñas se casaba antes de cumplir los 18 años. Esta situación ha empeorado desde 2023, ya que la crisis humanitaria en Afganistán se ha intensificado. El hambre afecta gravemente a las mujeres, a los hogares encabezados por mujeres y a las familias numerosas. Para escapar de la pobreza, muchas familias se ven obligadas a casar a sus hijas jóvenes a cambio de dotes. Algunas incluso lo hacen como medida de protección, tratando de evitar que sus hijas sean obligadas a casarse con combatientes del Talibán. Además, grupos extremistas islámicos obligan a las familias a entregar a sus hijas solteras en matrimonio. Algunas familias, por seguridad propia y la de sus hijas, deciden casarlas con miembros del Talibán. Aunque el Talibán emitió un decreto en diciembre de 2021 prohibiendo los matrimonios forzados, esta medida no ha logrado proteger a las niñas. La falta de un sistema legal eficaz y la incapacidad de las autoridades locales para hacer cumplir el decreto dificultan enormemente su implementación. Además, muchas familias desconocen la existencia del decreto o no confían en la capacidad del gobierno para protegerlas. En consecuencia, los matrimonios infantiles continúan empujando a niñas a vidas conyugales peligrosas y privadas de sus oportunidades de infancia y desarrollo. Número 14. El mayor productor de opio del mundo. Afganistán ha sido conocido durante mucho tiempo como el mayor productor de opio del mundo. Esta economía ilícita desempeña un papel crucial en la vida de las personas locales, aunque también genera serias repercusiones para el país y la región. Según las estadísticas, la mayor parte del cultivo de amapola para opio se concentra en el suroeste de Afganistán. Una encuesta realizada en 2020 mostró que hasta 224,000 hectáreas de tierra se utilizaban para el cultivo de esta planta. Solo la provincia de Helmand representaba más de la mitad de esta superficie, con 115,597 hectáreas. El aumento del cultivo de opio en Afganistán se debe a diversos factores, entre ellos la pobreza, la inestabilidad política y la falta de infraestructura básica. Los agricultores cultivan opio porque es uno de los pocos cultivos que pueden generar ingresos elevados en condiciones difíciles. Sin embargo, la producción de opio también trae muchas consecuencias negativas.
contribuye al aumento de la adicción a las drogas, afecta la salud pública y debilita el orden y la ley. Además, el opio se ha convertido en una fuente de financiación para grupos armados que operan en la región. El gobierno afgano y la comunidad internacional han trabajado para abordar el problema del cultivo y la producción de opio. No obstante, se trata de un desafío extremadamente complejo que requiere una estrecha coordinación entre múltiples actores. Para reducir la superficie dedicada al cultivo de opio, se necesitan soluciones integrales, incluyendo el apoyo a los agricultores para que cambien a cultivos alternativos, el desarrollo de infraestructuras y la mejora de la seguridad. Además, es crucial concienciar a la población sobre los daños de las drogas y fomentar la participación en actividades económicas legítimas. Número 13. Restricciones a la libertad de movimiento y al código de vestimenta de mujeres y niñas. El Talibán ha impuesto una serie de estrictas restricciones sobre la libertad de movimiento y el código de vestimenta de mujeres y niñas en Afganistán, violando gravemente sus derechos fundamentales. Estas restricciones han tenido impactos devastadores en sus vidas, despojándolas de libertades básicas y limitando su acceso a la educación, el empleo y servicios esenciales. Una de las restricciones más significativas es la norma que prohíbe a las mujeres viajar solas en público, sin un familiar varón. Esta regla del Mahram obliga a las mujeres a depender de los hombres de su familia, para realizar tareas cotidianas, limitando severamente su libertad de movimiento y su capacidad para participar en actividades sociales y económicas. Violar esta norma puede tener consecuencias graves, incluyendo violencia y acoso, tanto hacia las mujeres como hacia sus familiares varones. Además, el Talibán ha impuesto un código de vestimenta severo que obliga a las mujeres a cubrir completamente su rostro y a usar ropa que cubra todo su cuerpo. Esta regla dificulta su movilidad y participación en actividades fuera del hogar, además de provocar efectos psicológicos negativos, generando sentimientos de vergüenza y aislamiento. También se ha prohibido la participación de mujeres en actividades deportivas y recreativas, restringiendo su derecho al esparcimiento y la socialización. Esta regla es especialmente perjudicial para las niñas, privándolas de oportunidades para su desarrollo físico y mental. ¿Qué opinas sobre estas prohibiciones? De hecho, el Talibán ha impuesto aún más restricciones a las mujeres que estas. Número 12. La crisis climática agrava la situación de Afganistán. La crisis climática está intensificando la crisis humanitaria en Afganistán, empujando a la población a una mayor miseria. El cambio climático está provocando desastres naturales cada vez más frecuentes y severos, afectando a comunidades ya devastadas por la guerra. Antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, Afganistán ya enfrentaba una grave sequía, que arruinó cultivos y redujo los niveles de agua subterránea. En 2022, la sequía continuó y se combinó con olas de calor intensas que causaron numerosos incendios forestales en las regiones orientales. Además, lluvias inusuales y abundantes durante el verano causaron inundaciones que sumergieron aldeas enteras, destruyendo viviendas, caminos y tierras agrícolas. Estos desastres naturales han desplazado a más de 1,5 millones de afganos, sumándose a los 3,5 millones de desplazados internos ya existentes por conflictos. La demanda de alimentos, agua potable, refugio y suministros básicos ha aumentado drásticamente, sobrepasando la capacidad del gobierno y de las organizaciones humanitarias. La crisis climática también afecta gravemente la economía de Afganistán, que depende en gran medida de la agricultura. La pérdida de cosechas y la muerte del ganado debido a sequías e inundaciones privan a las personas de sus principales fuentes de ingresos, empujándolas a la pobreza. La debilidad del sistema de salud agrava aún más la situación, sin poder responder a las crecientes necesidades médicas tras los desastres. Número 11. La pesadilla migratoria. Afganos obligados a abandonar su tierra. Los afganos constituyen una de las poblaciones desplazadas más grandes del mundo, debido a los conflictos y violaciones a los derechos humanos. La migración afgana ha estado ocurriendo desde 1979, dejando recuerdos dolorosos y graves consecuencias tanto para ellos como para su país.
Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en 2020, había 2,6 millones de refugiados afganos en todo el mundo. De ellos, casi el 86% vivía en países vecinos como Pakistán e Irán, mientras que el 12% restante buscaba refugio en Europa. Más de 180,000 afganos solicitaron asilo en países de la región solo en los primeros 9 meses de 2021. Además, 3,5 millones de personas se encontraban desplazadas internamente en Afganistán debido a conflictos, con más de 800,000 obligadas a abandonar sus hogares desde enero de 2021, principalmente por la intensificación de la violencia entre mayo y agosto de ese año. La crisis migratoria no solo trae sufrimientos físicos y mentales para los afganos, sino que también representa una carga para los países receptores. Naciones vecinas como Pakistán e Irán enfrentan presiones económicas, sociales y culturales ante el aumento de refugiados. El rápido deterioro de la seguridad en Afganistán tras la llegada del Talibán al poder en agosto de 2021 ha intensificado aún más el flujo migratorio. Algunos países europeos como Alemania, Países Bajos, Francia, Finlandia, Suecia y Noruega han suspendido temporalmente las deportaciones de solicitantes de asilo afganos, mostrando comprensión y solidaridad ante la tragedia que enfrenta el pueblo afgano. Número 10. Mujeres y niñas enfrentan mayor riesgo de violencia por falta de protección. Las mujeres y niñas en Afganistán enfrentan un riesgo creciente de violencia debido al colapso de los sistemas de apoyo y a la ausencia de medidas legales de protección. El sistema de apoyo construido durante los últimos 20 años por activistas por los derechos de las mujeres se ha desintegrado casi por completo, dejando a las sobrevivientes de violencia sexual sin ningún lugar al que acudir. Muchas casas seguras han sido obligadas a cerrar por falta de financiación y por amenazas a la seguridad. Las organizaciones que ofrecían protección y servicios de asesoramiento para víctimas también están al borde del cierre, y muchas de sus trabajadoras se han visto obligadas a operar en secreto por temor a represalias. Desde que el Talibán asumió el poder en 2021, la situación ha empeorado. La ley para la eliminación de la violencia contra la mujer, que desempeñaba un papel crucial en la protección frente a la violencia, ya no está vigente. El Ministerio de Asuntos de la Mujer encargado de hacer cumplir esta ley también ha sido disuelto. Además, el Talibán liberó a muchos individuos detenidos previamente por violencia de género, lo cual incrementa el riesgo de represalias. La falta de protección legal y el colapso de los sistemas de apoyo han creado un entorno que permite el aumento de la violencia contra mujeres y niñas. Las sobrevivientes de violencia sexual no tienen a dónde acudir para buscar ayuda o justicia, lo que las vuelve aún más vulnerables. ¿Qué opinas sobre estas estrictas leyes impuestas por el Talibán en Afganistán? Comparte tus pensamientos. Abajo. Número 9. Las 26 banderas diferentes de Afganistán. Afganistán tiene una historia tumultuosa que se refleja claramente en sus banderas. A diferencia de muchos otros países, Afganistán ha cambiado su bandera nacional 26 veces, y cada una marca un periodo histórico diferente, reflejando los altibajos y transformaciones del país. La bandera actual de Afganistán, adoptada en 2021, presenta 3 colores negro, rojo y verde, con un emblema blanco en el centro. El negro simboliza el pasado problemático y desafiante del país. El rojo representa la sangre de los héroes que lucharon por la independencia. Y el verde simboliza la fe islámica y la esperanza de prosperidad. El emblema muestra una mezquita, un púlpito y 2 banderas junto con espigas de trigo, la shahada, el takbir, y la palabra Afganistán. La escritura en árabe expresa fe religiosa. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, y Alá es grande. El camino hacia esta bandera no ha sido fácil. Desde la primera bandera en 1709 durante la dinastía Hotaki, Afganistán ha cambiado de bandera 26 veces. Cada una lleva el sello de una época, reflejando cambios políticos de régimen y esfuerzos por afirmar la identidad nacional. Desde una bandera simple con una luna creciente y estrella,
Afganistán ha tenido banderas con águilas bicéfalas, leones, soles nacientes, mapas del país y muchos otros símbolos. Cada diseño transmite un mensaje único, expresando los deseos del pueblo por independencia, libertad y orgullo nacional. La historia cambiante de las banderas de Afganistán es un testimonio del viaje turbulento del país. Cada bandera es un capítulo de la historia que refleja los altibajos, los esfuerzos y las aspiraciones del pueblo afgano en su búsqueda por paz, estabilidad y desarrollo. Número 8. No hay iglesias cristianas públicas en Afganistán. El Islam es la religión oficial del Estado en Afganistán y desempeña un papel crucial en la vida cultural y espiritual de su población. Aproximadamente el 99,7% de los afganos profesan el Islam dividido en dos ramas principales, suníes entre el 80% y 89%, y chiíes entre el 10% y 19%. Debido a la fuerte influencia del Islam, no existen iglesias cristianas públicas en Afganistán. La única iglesia cristiana reconocida legalmente en el país es la Capilla de Nuestra Señora de la Divina Providencia, ubicada dentro de la Embajada Italiana en Kabul. Esta capilla fue autorizada en 1933 y está reservada exclusivamente para el personal de la embajada y sus invitados. La ausencia de iglesias cristianas públicas refleja el hecho de que el cristianismo es una religión minoritaria en Afganistán. El número de cristianos en el país es muy reducido, compuesto en su mayoría por extranjeros que trabajan en ONG o embajadas. Sin embargo, esto no significa que el cristianismo esté completamente prohibido. A los cristianos se les permite practicar su fe en privado, siempre que no violen la ley ni alteren el orden público. La existencia de la Capilla de Nuestra Señora de la Divina Providencia es un símbolo de diversidad religiosa y tolerancia en Afganistán. Aunque sirve a pocos fieles, esta capilla desempeña un papel vital al mantener viva la fe y conectar a la pequeña comunidad cristiana del país. Número 7. Altas tasas de mortalidad materna e infantil. Afganistán ha sido conocido durante mucho tiempo por tener una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. Según estimaciones de las Naciones Unidas, una mujer afgana muere cada 2 horas debido a complicaciones durante el embarazo o el parto. La tasa de mortalidad infantil también es elevada, con 51 muertes por cada 1000 nacimientos vivos. Entre las causas se encuentra el hecho de que muchas mujeres afganas se casan y tienen hijos a una edad muy temprana, cuando sus cuerpos aún no están completamente desarrollados para un embarazo y parto seguros. Además, la desnutrición es común entre las mujeres afganas, lo que las hace más vulnerables a complicaciones. Otro factor importante es el débil sistema de salud del país, que carece de equipos médicos y personal capacitado. Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, no tienen acceso a servicios de salud reproductiva de calidad. En abril de 2023, el Talibán prohibió la venta de anticonceptivos modernos, incluidas las píldoras anticonceptivas y los preservativos. Esta prohibición podría tener consecuencias graves para la salud de las mujeres y los niños en Afganistán. El acceso limitado a anticonceptivos puede provocar embarazos no deseados, aumentando así las tasas de mortalidad materna e infantil. Además, esta prohibición podría agravar los problemas del matrimonio infantil y los embarazos adolescentes, ambos factores de alto riesgo para la mortalidad. La falta de anticonceptivos también expone a las mujeres a un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual como el VIH-Sida. Número 6. A los hombres afganos les gusta usar túnicas. Afganistán posee una cultura que abarca más de 3000 años, remontándose al menos al Imperio Aqueménida, alrededor del año 500 a.C., e incluye muchas tradiciones únicas y poco conocidas. Una característica notable es que a los hombres afganos les gusta vestir túnicas. La vestimenta tradicional masculina en Afganistán ha evolucionado con el tiempo. Comúnmente usan un conjunto diario llamado shalwar kameez, también conocido como perahan turban, y con frecuencia lo combinan con túnicas de algodón poliéster o lana y un chaleco para dar un toque de formalidad. También usan diversos tipos de gorros y turbantes como el karakul pakol topi kufi y chapán como abrigo. A veces también se envuelven la cabeza con un kefille.
La ropa tradicional de las mujeres es muy distintiva, con diseños bellamente bordados a mano, especialmente el bordado Kandahari Dosi. Sus vestidos elaborados están adornados con hilo de oro sardosi y cuentas de colores sobre tela de seda. Las mujeres afganas suelen usar estos vestidos en ocasiones especiales y bodas. Para el día a día visten ropa ligera de lino que permite moverse con facilidad. Para la parte inferior usan pantalones a juego junto con pañuelos bolsos y zapatos planos llamados paisar. Hoy en día las mujeres afganas prefieren el estilo shalwar kameez, similar a la moda pakistaní, o vestidos largos hasta los tobillos con un velo adecuado. Desde que el talibán tomó el poder, las mujeres han dejado en gran medida de usar camisas y vaqueros, a pesar de su preferencia, ya que no se les permite hacerlo. Número 5. Riqueza del patrimonio cultural. Los idiomas oficiales de Afganistán son el dari, también conocido como persa dari, y el pastún. Aproximadamente el 99% de la población profesa el Islam, mientras que el 1% restante practica cristianismo, sijismo o hinduismo. Situado en la intersección de Asia Central, Asia del Sur y Oriente Medio, Afganistán ha sido profundamente influenciado por las culturas de estas regiones. El arte afgano es diverso, con las pinturas al óleo más antiguas del mundo, halladas en las paredes de cuevas del país. La pintura en miniatura persa es una de las expresiones culturales más representativas de Afganistán, originada en las dinastías Timúrida y Safávida entre 1501 y 1736. Desde principios del siglo XX, Afganistán ha incorporado técnicas occidentales en las artes plásticas. Aunque inicialmente dominado por hombres, el arte afgano hoy en día incluye aportes significativos de mujeres. También son reconocidas su cerámica y alfombras artesanales. Su rica historia ha dado lugar a una arquitectura diversa, influenciada por estilos griegos, persas, indios, chinos y europeos a lo largo de los siglos. La arquitectura religiosa refleja inspiraciones budistas, islámicas y zoroástricas. En cuanto a la música, Afganistán posee un patrimonio que abarca desde la música clásica hasta la popular moderna, fusionando melodías persas, principios compositivos de la India y sonidos étnicos de pashtunes, tayikos y hazaras. La música clásica afgana está estrechamente relacionada con la música clásica hindustánica, con letras que a menudo provienen de la poesía clásica persa y tradiciones iraníes locales de Asia Central. Los instrumentos populares incluyen el santur rubab, sitar chang, harmonium y tambur, junto con tambores como la tabla y el dayereh, y flautas o el surna. La poesía afgana se compone principalmente en dari y pastún, aunque hoy también se escribe en otros idiomas. Entre los siglos X y XV, el país produjo grandes poetas y escritores como Rumi Rabia Balkhi, Khwaja Abdullah, Ansari, Jami Ali Sher Navoy y Sanai. Número 4. Gastronomía rica y diversa. La cocina afgana es una fusión armoniosa de diversas culturas y tradiciones, lo que le otorga una identidad única y atractiva. Los afganos prefieren utilizar cereales como el trigo, el maíz, la cebada y el arroz en sus comidas. A diferencia de sus vecinos pakistaníes, suelen emplear menos condimentos picantes, centrándose más en los sabores naturales de los ingredientes. Las frutas frescas y secas, especialmente las granadas, las uvas y los melones, desempeñan un papel importante en la cocina afgana y se utilizan tanto en postres como en diversos platos. Algunos de los platos más populares incluyen el kabuli palau, un reconocido arroz mezclado con pasas, zanahorias y carne de res o cordero. El shorba se refiere a una variedad de sopas y guisos, típicamente elaborados con carne, vegetales y hierbas. Otro acompañamiento esencial es el hummus, un aperitivo o guarnición, preparado con garbanzos triturados con jugo de limón, ajo y tahini. Además, los afganos disfrutan de muchos otros platos distintivos como el pan naan, los kebabs, los espárragos en escabeche, el yogur y mucho más. La cocina afgana ofrece una experiencia emocionante para los visitantes, brindándoles una oportunidad para explorar la cultura y el pueblo de esta nación.
Número 3. Oportunidades laborales limitadas para las mujeres. Al igual que con otras leyes estrictas, las mujeres afganas enfrentan severas restricciones en cuanto a oportunidades de empleo. Muchas han perdido sus trabajos, mientras que otras se han visto obligadas a renunciar, y solo se les permite trabajar desde casa. El Talibán incluso exige que las mujeres que acuden a trabajar estén acompañadas por un familiar varón. La pérdida del empleo ha llevado a muchas familias a una pobreza extrema. En todo el país, un número creciente de afganos recurre a la mendicidad en las calles para sobrevivir. Las mujeres que trabajan en proyectos humanitarios desempeñan un papel esencial, pero a menudo enfrentan obstáculos y acoso en su labor. Desde abril de 2023, se les ha prohibido a las mujeres afganas trabajar para las Naciones Unidas. Prohibiciones similares se aplican en los sectores de educación y salud. Por ejemplo, las médicas no pueden atender a pacientes varones ni trabajar junto a colegas hombres. El Talibán también ha afectado negativamente a la industria de los medios de comunicación. Desde que tomaron el poder, el 84% de las periodistas se han visto obligadas a cesar sus actividades por temor a represalias. Las mujeres valientes que continúan trabajando enfrentan numerosos peligros. Las abogadas y juezas también han sido en su mayoría destituidas de sus cargos. Número 2. Las pinturas al óleo más antiguas del mundo en Afganistán fueron destruidas por el Talibán. Bamiyan, una región en el centro de Afganistán, albergaba las pinturas al óleo más antiguas del mundo, ofreciendo una ventana a la historia del arte y confirmando el papel pionero de Afganistán en este campo. Científicos descubrieron estas pinturas murales en cuevas y las dataron en el siglo VII d.C., siglos antes de que los europeos comenzaran a utilizar óleo en sus obras. Las pinturas representaban al Buda con una túnica roja vibrante, acompañado de criaturas mitológicas reflejando influencias culturales budistas y un valor artístico único. Estas obras, ubicadas cerca de las gigantescas estatuas de Buda Vairocana y Gautama, esculpidas en acantilados de piedra arenisca en el siglo VI, formaban parte del rico patrimonio cultural de Bamiyan, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Sin embargo, en 2001, ocurrió una tragedia. El Talibán, entonces en el poder, ordenó la destrucción de los 2 Budas de Bamiyan, alegando que violaban la ley islámica. Las explosiones dañaron gravemente las pinturas al óleo más antiguas del mundo, muchas de las cuales fueron deterioradas o completamente eliminadas, dejando una profunda pérdida para el mundo del arte y para la humanidad. La destrucción del patrimonio cultural de Bamiyan fue fuertemente condenada por la comunidad internacional. La UNESCO emitió declaraciones urgentes pidiendo la protección del patrimonio cultural afgano y declaró Bamiyan como sitio en peligro del patrimonio mundial. A pesar de los esfuerzos de restauración en curso, las antiguas pinturas no pueden recuperar su belleza original, lo que subraya la importancia vital de preservar la cultura y la necesidad de esfuerzos colectivos para proteger los valores históricos para las futuras generaciones. Número 1. La mayoría de los afganos viven en la pobreza. Afganistán es uno de los países más pobres del mundo, con más de la mitad de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza. Esta pobreza generalizada no solo afecta la vida cotidiana de las personas, sino que también obstaculiza el desarrollo económico y social del país. Según el Banco Mundial, en 2020, la tasa de pobreza en Afganistán alcanzó el 52,3%, lo que equivale a 17,8 millones de personas. Esta situación se ha agravado por la pandemia de COVID-19 y la prolongada inestabilidad política. Las principales causas de la pobreza en Afganistán son la guerra continua y los conflictos prolongados. La guerra ha destruido la infraestructura, dificultado las actividades comerciales y desplazado a millones de personas de sus hogares. La falta de oportunidades laborales, la educación subdesarrollada y la desigualdad social también contribuyen al aumento de los niveles de pobreza. La lacra de la pobreza ha afectado negativamente la vida de los afganos. Enfrentan enormes desafíos para acceder a necesidades básicas como alimentos, agua, vivienda, atención médica y educación.
Los niños afganos a menudo sufren de desnutrición, falta de escolarización y son vulnerables a enfermedades infecciosas. Así que ahora hemos explorado 19 hechos extraños sobre Afganistán. ¿Te gustaría visitar Afganistán y experimentarlo? ¿O qué piensas sobre el destino de las mujeres en este país? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. No olvides dar like, compartir y suscribirte para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente.